La palabra de Dios es viva y poderosa. Transforma nuestro corazón, renueva nuestra mente y guía cada aspecto de nuestro diario vivir. Bienvenidos a este tiempo especial en el que juntos nos exponemos a la verdad que cambia vidas. Escuchemos una vez más un sermón en Hila. Muy buenos días, Dios los bendice. Bienvenidos a la iglesia, lugar de adoración. Espero que el Señor siga proveyéndonos de su bendición cada vez que nos saludamos, cada vez que su palabra es leída, cada vez que participamos de todas las cosas que Él nos ha provisto para el crecimiento de nuestra fe. Orar, leer la palabra, exponernos al sermón, la cena del Señor, la iglesia. Todo eso son recursos de la gracia de Dios que nos santifican día tras día, que nos bendicen. Así que es una buena noticia estar aquí en casa y está siendo una mañana muy, muy hermosa, realmente. Bien, hermanos, vamos a iniciar una nueva serie de predicaciones. Con gran alegría hemos finalizado nuestra serie de predicaciones de la primera carta del apóstol Pedro. Así que en esta carta fuimos muy bendecidos por el Señor y en gran medida pudimos ver aspectos de lo que somos llamados a ser como iglesia. Recuerden que este año hemos puesto como nombre de la visión de este año, Somos Iglesia. El propósito que tenemos para esta temporada es enseñarnos unos a otros, enseñarles a ustedes, según la palabra del Señor, qué es una iglesia. ¿Qué se hace en una iglesia? ¿Por qué se hace lo que se hace en una iglesia? ¿Quién manda en una iglesia? ¿Quién es la autoridad en una iglesia? ¿Por qué es así? ¿Quién determinó que así fuera? Bueno, estas son preguntas importantes que seguramente algunos hemos tenido y que nos han algún día inquietado, o tal vez no, porque estas cosas no las preguntamos seguido debido a que preguntarnos esto no es de mucha importancia para muchos de nosotros. Así que Primera de Pedro nos introdujo a varias verdades respecto a este propósito, y aunque la carta aborda integralmente la vida de la iglesia, si ustedes se dieron cuenta, la carta de Primera de Pedro nunca usó la palabra iglesia. Nunca la usó, ni siquiera en el saludo. Nunca se usó en toda Primera de Pedro la palabra iglesia. Aún así, Primera de Pedro habla demasiado acerca de lo que es la iglesia. Por ejemplo, supimos que una iglesia es una comunidad de creyentes dispersos por el mundo, extranjeros, expatriados, peregrinos o, como constantemente dijimos, viajeros que van a su ciudad celestial a la que fueron llamados. Y todos estos dispersos están reunidos en pequeños grupos en distintos lugares del mundo. Y esto es parte de lo que es la iglesia. También aprendimos que la iglesia es una comunidad de piedras vivas. El hermano que está a su lado, si es un hermano en la fe, es una piedra, pero está vivo. Es una piedra viva. Y con cada piedra viva, Dios está construyendo una casa espiritual. También a través de Primera de Pedro recordamos que la iglesia es una comunidad de personas santas que son llamados a vivir en santidad. Una comunidad de personas nacidas de nuevo a una esperanza viva de resurrección. Pero también vimos que la iglesia es un rebaño que es pastoreado por el príncipe de los pastores a través de ancianos fieles que son llamados a pastorear como el buen pastor. Otra de las enseñanzas de Primera de Pedro respecto a la iglesia es que la iglesia es una comunidad universal que sufre pruebas en cada rincón del mundo y todos esperamos que finalmente Dios nos establezca, nos perfeccione y nos lleve a su gloria eterna. Una de las más populares descripciones de lo que la iglesia es en Primera de Pedro está en Primera de Pedro 2, 9 al 10. Y aunque usted pensaba que ya habíamos dejado atrás Primera de Pedro, vamos a volver a él. Primera de Pedro 2, 9 al 10. Dice así: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Así que a través de estas definiciones que son hermosas, linaje escogido, real sacerdocio, una nación santa, no son una nación como las naciones de este mundo que tienen un territorio,
que están unidos solamente por una ciudadanía en común, por un lugar de nacimiento, sino que su nación, lo que identifica a su nación es la santidad. Ustedes han sido adquiridos por Dios, ustedes son posesión de Dios, son santos. Dios los ha apartado para Él mismo. Y la razón de todo eso es que ustedes anuncian, o el propósito es que ustedes anuncien esas virtudes al mundo. Y así Dios siga llamando personas de todo lugar. Y es lo que Dios ha hecho durante los últimos 2000 años. Ha anunciado su evangelio y Él mismo ha congregado a miles y miles y millones de personas a lo largo de estos 2000 años y a lo largo y ancho de este planeta para que bendigan su nombre. Eso en parte, hermanos, es la iglesia. Y con estas definiciones, espero que vayamos todos teniendo un sentido cada vez más valioso de lo que la iglesia es. Así que, como introducción, también quisiera preguntarles a ustedes, antes de poder responder esta pregunta a través de la palabra del Señor, ¿qué es la iglesia? Para ustedes, ¿qué es la iglesia? Y no solamente quisiera que lo pensaran, sino que lo escribieran. Así que por un momento, saca tu celular y si que me lo quieres enviar a mi WhatsApp, estaría buenísimo. Ahora, yo no espero una definición de Google, ni una definición necesariamente teológica. Yo lo que espero es para ustedes qué es en la realidad. Es como si a mí me preguntaran, ¿quién es mi esposa para mí? La respuesta de Google sería, ella es una mujer de 31 años, está bien hermosa, está embarazada, tiene 2 hijos, y esa sería la respuesta de Google, ¿ok? Pero yo no quiero esa respuesta, yo diría de ella que muchas cosas. Así que ustedes respondan a esta pregunta, ¿qué es la iglesia para ustedes? Me tomaré el tiempo de leerlos entre semana y, bueno, será muy interesante conocer cuál es la visión que ustedes tienen de la iglesia. ¿Qué es la iglesia para ustedes? En su sentido más profundo, en sus corazones, lo que en realidad es para ustedes. No importa si la definición que sale sea negativa, o tal vez tenga muchos cuestionamientos, o tal vez solamente digas la verdad, no sé qué significa la iglesia para mí. No importa cuál sea la respuesta, por favor, sé lo más sincero posible y envíalo. Vamos a tener un par de minutos para ello, así que mientras los demás terminan, les anuncio, hermanos, que las predicaciones ya están en Spotify. Así que las puedes buscar en Spotify, ya están todas las predicaciones hasta la del último domingo. Toda la serie de Primera de Pedro está en Spotify y también está en YouTube. Así que pueden buscar en Spotify Un Sermón en Hila. Así se llama el podcast, Un Sermón en Hila, en Spotify. Y damos gracias a los hermanos de audiovisuales que han hecho posible esto. Les animamos a, entre semana, tal vez si no has venido alguno de estos días, entras a Spotify y mientras vas lavando la loza o doblando la ropa, ese puede ser un buen momento para repasar la prédica. Bien, gracias, muchas gracias por sus opiniones. Quisiera hacer un subtítulo aquí, y es este: hablar de iglesia es muy importante. La iglesia no es una parte importante de la sociedad. En realidad, la iglesia es la institución más importante del mundo. No existe un organismo en el mundo que sea más importante en esencia, identidad, propósito y misión que la iglesia. Nada hay más grande que la iglesia. Nada es más importante que la iglesia en el mundo. No importa qué tan imponente se vea el estrado en la Casa Blanca. No importa qué tan imponente se vea el salón oval del presidente de los Estados Unidos. Eso no tiene ni comparación en relación a lo importante que es la iglesia en el mundo. Hablar de iglesia es importante porque la iglesia es valiosa y lo que hace valiosa a la iglesia es lo que Dios piensa de la iglesia. La opinión de Dios acerca de algo es bastante importante. Cuando de repente tu abuela te hereda alguna joya o alguna cosa que parece de oro o que parece valiosa, ¿qué es lo que haces? Bueno, si eres inteligente antes de venderla, la cuidas hasta el final de tus días. Pero si alguien quisiera venderlo antes de hacerlo a mansalva, lo que debería hacer es ir al precio de la historia, ¿no? Ir a algún lugar en el que
le puedan dar una idea de qué valor tiene eso. Ahora, si le preguntas a algún amigo, tu amigo te dirá, bueno, sí, parece, yo le doy 10,000. Pero no esperas ese tipo de opiniones, esperas opiniones certeras, opiniones en las que confías. Incluso cuando vas a vender tu casa o tienes un lote o algo así, quieres un avalúo serio, alguien que avalúe tu propiedad y sepa qué valor tiene, porque lo que quieres es que nadie rebaje el valor de lo que tiene. No hay una mejor opinión que la opinión de Dios acerca de cualquier cosa. La opinión de Dios está por encima de cualquier opinión en el mundo. ¿Qué más importante que la opinión de Dios? ¿A quién más quisiéramos escuchar acerca de cualquier cosa? Pero el mundo está lleno de personas que se ganan la vida opinando, y cada vez son más las personas que se ganan la vida por decir lo que piensan. Las opiniones vienen y van, pero la opinión de Dios acerca de algo es bastante importante porque Él tiene la mejor visión para valorar lo que existe. Como cuando Él estaba creando al mundo. Cada día que terminaba, ¿cuál era su valoración de lo que creaba? Y vio Dios que era bueno. Esa declaración de un Dios bueno diciendo que las cosas que creaban eran buenas, le daban valor a las cosas. Y cuando creó al hombre, la declaración final después de crear al hombre, día 6, dijo, y vio Dios que era bueno en gran manera. Y de ahí que el ser humano tiene una dignidad superior en la creación, y por tal motivo cada ser humano debe considerar la dignidad del otro a partir de esa declaración de Dios. No importa si ese ser humano está tirado en el piso, vuelto nada, o ha matado no sé a cuántas personas, toda persona, todo ser humano tiene esa dignidad según las palabras que Dios dijo en la creación. Eso es lo que nos hace ser lo que somos. Al finalizar de cada día, Dios decía esto, es bueno en gran manera, así que la opinión de Dios es valiosa. Y para Dios no hay nada más valioso e importante en este mundo que Él ha creado. No hay nada más importante que su iglesia. Para Él, su iglesia es lo más importante en este mundo. Él no está interesado en conquistar a la ONU. Él no está interesado en conquistar el Kremlin en Rusia. Ni Él está interesado en conquistar Medio Oriente. Él está interesado en amar y alcanzar con su gran amor y el Evangelio a los que Él de antemano escogió para salvar y que hoy en día llamamos su iglesia. Y yo quisiera que pudieras pensar qué tan valiosa es la iglesia desde esta perspectiva. Y si tú entiendes de qué eres parte. Como vimos en Primera de Pedro, Dios ha revelado el valor de su iglesia en sus palabras y entendemos que es valiosa para Dios principalmente porque ella es el objeto de su amor, es el resultado de la obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, que un día se encarnó, y es algo que recordamos en diciembre. Él se encarnó, se hizo como uno de nosotros, fue a la cruz, y el resultado de su obra es la iglesia. La iglesia es el resultado del poder del Espíritu Santo que descendió un día en Pentecostés y que da vida a personas en todo el mundo que están muertos y pasan a vida nueva. Entonces la iglesia es valiosa y espero que todos concuerden conmigo en que la iglesia es valiosa. Y no solo eso, es lo más valioso que existe en el mundo. Pero realmente, ¿para ti es así de valiosa la iglesia? ¿Cuál es el valor que tu corazón le da a la iglesia? Tú eres como ese amigo que pudiera decir, eso vale 2,000 pesos. ¿Confías en tu propia opinión? ¿Descansas en lo que dicen tus familiares acerca de la iglesia? ¿Tienes dudas acerca de si la iglesia es importante o no? ¿Escoges congregarte o no porque no piensas que es valiosa la iglesia? ¿Cuál es el valor que tiene la iglesia para ti? El asunto es que uno de los males que trajo el pecado después de que Dios hubiera dicho al ser humano, cuando lo creó, Adán y Eva, hombre y mujer, los creó y dijo, esto es bueno en gran manera. La tragedia es que después de esas palabras vinieron las palabras del diablo, de Satanás, la serpiente en el Edén. Y sus palabras hicieron eco en el corazón de la mujer y luego en el corazón del hombre, y ambos pecaron, y como consecuencia de ese pecado, la humanidad, tristemente, perdió un sentido de visión claro. Ahora su visión acerca de las cosas está distorsionada.
Es como si tuviéramos los ojos caídos, que valoran muy mal lo que ven. La Biblia llama esto la codicia de los ojos, la vanagloria de la vida o incluso el deseo de la carne. Y en vez de valorar lo valioso, valoramos lo que no vale. Y eso es una enfermedad, atesorar lo que no es valioso. Y es muy probable que esa sea la razón por la que nuestro interés por la iglesia no sea consecuente al valor de lo que la iglesia es. Seguramente si comprendiéramos el valor de la iglesia, nuestra actitud frente a la iglesia sería diferente. Y para esto quisiera ilustrarlo con el agua, que es un elemento valioso para todos, pero ¿qué tan valiosa es el agua para nosotros? Bueno, ahora que vivimos en Villavo, hay días en los que es muy valioso, ¿verdad? Pero es cierto que valoramos cosas que tenemos en casa mucho más de lo que valoramos el agua. ¿No es así? Cuando no la tenemos, la extrañamos y nos hace falta y ahí nos damos cuenta. Yo soy de esas personas que cuando cocina tengo que abrir un chorrito y alguien es así, lavarse la punta de los dedos porque no aguanta. Entonces, llevo 2 días sin agua, literal, y es como, "Uy, ¿dónde está el agua?" Y la extraño y la valoro y digo, wow, qué importante es el agua. Pero una vez vuelve el agua, es como si con ella volviera la apatía hacia su importancia. Y nuevamente vuelvo a verla sin valor. Así que la iglesia es valiosa, pero nosotros tenemos una incapacidad natural de entender, disfrutar y vivir a la luz de su valor. La iglesia es muy valiosa, pero nuestra enfermedad, el daño del pecado, no nos permite disfrutarla. Pero hermanos, para todos los males, el Evangelio es la cura. Y por eso, otro subtítulo, el Evangelio nos permite valorar bien. Una de las cosas que Cristo vino a hacer fue a restaurar en nosotros la manera como vemos al otro. Y ahorita leíamos en la cena el mandamiento en Mateo 22:37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Eso es lo más valioso que pudieras hacer con tu vida, amar a Dios. Y el segundo mandamiento, ama a tu prójimo. El Evangelio restaura a tal punto nuestras vidas que nos permite valorar a Dios y a las personas en una manera correcta, de tal manera que podamos amarlos. Eso es lo que hace el Evangelio en nosotros. Lo que anhelamos es que el Evangelio cure nuestros ojos para que podamos valorar lo que la iglesia es. Y por esta razón vamos a tener una temporada larga, unos 11 domingos para enseñar una introducción a lo que la iglesia es. Para que el Señor por su palabra restaure nuestros ojos para que veamos el valor de la iglesia y comprendamos lo valiosa que es. Pero no solamente eso, sino que la disfrutemos, vivamos disfrutando este regalo maravilloso que es la iglesia. En esta introducción vamos a pasar por temas como qué es la iglesia, quiénes son parte de la iglesia, quién puede ser una autoridad en una iglesia, a qué se dedica una iglesia, cómo sabemos que una iglesia es verdadera, cómo deberían hacerse las cosas en una iglesia. Y gran parte de estas preguntas las estaremos abordando a través de la predicación del Evangelio los próximos 11 domingos. Esto es un desafío grande para nosotros porque vamos a dejar de lado nuestra práctica de predicación expositiva y consecutiva que veníamos trayendo de un libro y íbamos versículo por versículo. Entonces nos vamos a distanciar de eso por un momento y vamos a tener esta serie de una predicación más temática respecto de qué es la iglesia y quiénes son la iglesia. Y queremos enseñarles a ustedes todo esto para bendecir sus vidas y que esto sea como un soporte bien firme a través del cual podamos vivir como iglesia los próximos años. Como iglesia necesitamos avanzar hacia algunos cambios y reformas importantes y no quisiéramos dar ningún paso sin que enseñemos primero por qué hacemos lo que hacemos. Así que queremos enseñar esto y esperamos que si ustedes tienen preguntas, inquietudes, las puedan escribir y vamos a ir resolviendo estas dudas para que seamos bendecidos por la palabra del Señor. El objetivo de mi enseñanza el día de hoy, más allá de introducir esta serie de enseñanzas, es propiciar una reflexión profunda a la luz de la Escritura sobre cómo está nuestro corazón respecto a la iglesia. ¿Qué es lo que sentimos? ¿Cuáles son nuestros afectos hacia la iglesia? ¿Qué es lo que hay en el corazón? Pero también que revisemos la mente. ¿Qué es lo que pienso? ¿Qué es lo que yo sé acerca de la iglesia? ¿Y quién me enseñó a mí eso? ¿Es correcto lo que yo pienso de la iglesia? Yo quisiera dejar en cada uno de ustedes
estas preguntas, pero también algunas respuestas iniciales por la palabra del Señor para que nuestras mentes sean renovadas y podamos ser transformados en nuestro interior. Uno de los caminos errados de algunas iglesias para que las personas se identifiquen con la iglesia es el marketing. Ustedes saben que algunas iglesias quieren que las personas se identifiquen con la iglesia, ¿no? Es como que haya un sentido de pertenencia. Y esto al final le pasa a los colegios, a las empresas, como que incluso los papás en casa quisieran que sus hijos tuvieran un sentido de pertenencia con su familia. Nosotros somos los puentes. Ujú. Y algunos hijos se avergüenzan de su familia. ¿A alguien le pasa eso? Bueno, nadie levanta la mano porque tienen miedo. Pero algunos se avergüenzan de su tía, de su abuela, de su hermano, de su papá, y como que, uy, qué pena. Y luchamos por pertenecer. ¿A dónde pertenecer? ¿Yo a dónde pertenezco? ¿Cuál es mi lugar en el mundo? Y todo el mundo quiere conquistar tu pertenencia, tu identidad. Los centros comerciales, las marcas. Si tú vistes de esta marca, tú perteneces a nuestra familia. Y entonces el marketing es casi como una Biblia para todo aquel que quiere ganarse la identidad de los demás. Entonces, las iglesias tristemente han adoptado esta cultura de mercadeo, algunas iglesias, y lo que importa es, bueno, un buen nombre, un buen lema, marketing, diseños, y entonces souvenirs y toda esta vaina, y como que yo soy de esta iglesia y mi iglesia es la más top y la mejor y ese tipo de cosas al final lo único que hacen es una identidad superficial. Tú te estás identificando, mi iglesia hay luces, mi iglesia tenemos un ventilador. Mi iglesia es súper chévere porque es abierta, es como, wow, claro. Hermanos, esos elementos, bueno, bien, pero ¿cómo usar estas cosas para ligar nuestra identidad, lo que somos, a la iglesia? Son cosas que, si ustedes lo piensan bien, son como agarres muy débiles, como pegar un puente con babas, ¿no? No sirve. Necesitas algo sólido, algo que de verdad te afirme. Y por eso como iglesia quisiéramos que ustedes se identificaran con la iglesia del Señor, no necesariamente solo con esta iglesia, porque esta es una manifestación de la iglesia de Cristo, pero esta no es la única iglesia. La iglesia del Señor es universal, como lo vamos a ver más adelante. Y quisiéramos que ustedes sintieran un sentido de pertenencia por la iglesia universal, la iglesia de Cristo, la novia de nuestro Señor Jesucristo por la que Él volverá algún día. Que ustedes se identifiquen por las razones correctas, porque lo que los ha unido es la sangre de Cristo. Que ustedes se sientan parte de la iglesia porque Cristo los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que ustedes se sientan parte de la iglesia porque el Espíritu Santo habita en medio de nosotros. Que ustedes se sientan parte de la iglesia porque aman a sus hermanos a pesar de lo que son. Que ustedes se sientan parte de la iglesia porque aman cantar, escuchar y profesar las verdades bíblicas domingo tras domingo. Ahora, si lo que va a traer verdadera identidad y un soporte seguro es la palabra de Dios y las verdades centrales del Evangelio, entonces hagamos eso, hermanos. Vamos a Mateo capítulo 18, verso 15 al 20. Esta es una de las introducciones más largas en la historia de la iglesia. Mateo 15 al 20. Por favor, no solo lean, sino traten de meditar en lo que van leyendo. ¿Ok? Por favor, escuchen, no lean, solo escuchen y van pensando ahí en su cabeza. Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo, ¿a quién? A la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. En verdad les digo que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Además les digo que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.
Una de las cosas hermosas en el reino de Dios y en la palabra del Señor es la manera como Dios habla, cómo nos comunica su voluntad. Él no nos da un diccionario para que busquemos qué es la iglesia, o un manual de temas y busquemos a ver qué es lo que dice que es la iglesia, o un tutorial con tips. No, no. En este caso, Dios mismo vino a hablarnos, se hizo carne, se hizo como uno de nosotros, se humilló, tomando forma de ser humano para decirnos estas palabras. Y noten que nos va a introducir a la idea de la iglesia. Esta es la segunda vez que Jesús habla de la iglesia. Es interesante que Jesús solamente habla 2 veces de la iglesia durante todo su ministerio. 2 veces. Y solo habla de iglesia en Mateo. Los demás evangelistas nunca usan la palabra iglesia. Pero por tal motivo este pasaje es muy importante. Así que lo que él va a hacer es introducir la idea de la iglesia a través de un tema muy cercano a cada uno de nosotros. Y es si tu hermano peca. Lo más común que pasa en una iglesia es que un hermano peque. Eso es lo más común. Lo raro, ¿qué sería lo raro? Que no pecara, ¿verdad? Lo más común es que los hermanos en una iglesia pequen. Pero Jesús nos da una instrucción acerca de cómo actuar cuando eso pase. Porque naturalmente sabe lo que nosotros haríamos si no nos diera esta instrucción. Y al mismo tiempo va a darnos una idea de lo que la iglesia es. Ahora, piensen, ¿qué es lo que normalmente hacemos cuando un hermano peca? ¿Qué hacemos? Nos damos cuenta que un hermano peca. Y más, peca contra mí. ¿Qué es lo que hacemos? Orar. Wow. Bien. Excelente. Eso es lo primero que hay que hacer. Bueno, no está ahí en lo que Dios dijo, pero es una buena idea, orar. Ahora, Gálatas 5, 19 al 21 nos da una lista que son las obras de la carne. Y dentro de las listas de las obras de la carne hay unos aspectos que son las respuestas naturales del hombre cuando alguien peca. Léalo conmigo. Este sí, léalo conmigo. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería. Aquí vienen enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejía, envidias. ¿Y cómo termina? Y cosas semejantes. El pecado produce más pecado. Y cuando un hermano peca, pueden surgir enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias y cosas semejantes. Pero el Señor no desea que esta sea la vida del creyente. Así que nos ha provisto de una gracia valiosa. ¿Qué nos proveyó el Señor? La iglesia. La gracia de la iglesia. Cuando un hermano peca, ¿cuál es tu esperanza cuando pecas? ¿Qué es lo que Dios te ha dado cuando pecas? Te ha dado otro hermano. Yo he pecado y el Señor me ha provisto de un hermano que me diga, has pecado. Dios nos provee de su iglesia para no permitirnos permanecer en el pecado. Así que la iglesia es una provisión de la gracia del Señor para que el pecado no abunde en la vida del creyente, no progrese, sino que sea cortado el pecado y no avance más. Esa es, en parte, la autoridad que ha recibido la iglesia y el mandato que Dios le ha dado a la iglesia de tratar con el pecado de los creyentes. No existe tal cosa como, hey, ¿ustedes quiénes son para decirme que estoy mal? Tú no sabes. ¿Quiénes son ustedes para juzgarme? Bueno, las palabras de Jesús, cuando un hermano peca, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si tu hermano peca, ¿qué tienes que hacer? Ve y repréndelo a solas. ¿Qué hay que hacer? No, el hermano peca y, ay, sí sabe que me enteré que el hermano, vean, yo quisiera decirles que el chisme es un pecado gravísimo, hermanos. El chisme está en la lista de pecados graves. Y la razón de que el chisme es grave es que trae división en la iglesia. Y la unidad para Dios es muy importante. Dios oró en Juan 17 para que la iglesia sea una. Y el chisme divide, daña, corrompe. Y algunos lo toman de chiste. Ay, nos fuimos a tomar un cafecito y a echar chisme. Es una actitud completamente impiadosa. No es una actitud piadosa, es pecaminosa esa manera de pensar.
Y a ustedes les puede parecer gracioso, pero los chismosos arderán en el infierno. Es la realidad, hermanos. Yo no quisiera rebajar la seriedad de lo que significa esto. Y la razón es que la iglesia es tan valiosa y es tan valioso que la iglesia esté unida que el chisme rasga, daña, corrompe, divide, separa lo que Dios unió. Es como el adulterio. El adulterio separa lo que Dios unió. Cuando un matrimonio se casa, ellos vendrán a ser una sola carne, están unidos. ¿Y el adulterio qué hace? Daña, separa, divide lo que Dios ha unido, lo que está tan fuerte. Bueno, el chisme hace eso con la iglesia, nuestro Señor Jesucristo. Y los chismosos heredarán el infierno. Y los creyentes no deben vivir de esta manera. Claro, el mundo romantiza el chisme, lo hace chistoso, como hacen chistoso hoy en día el asesinato, como hacen chistoso hoy en día el doble sentido, como hacen chistoso todo, porque el mundo no quiere reconocer que las cosas que están mal son malas, quieren hacer un chiste de todo lo que está mal, para que nada esté mal. Y por eso nos encantan las películas donde hay sangre, y desde que cuentan un chiste mientras matan y le sacan los ojos a alguien, todo está bien. Se romantiza y se celebra la violencia. Y no te das cuenta cómo eso te va transformando la mente para que tus niveles de moral cada vez estén más por el piso y te parezca normal, y por eso nos reímos de cosas de las cuales no deberíamos reírnos. Porque cuando el Señor regrese y se escuchen las trompetas y cada uno tenga que rendir ante el Señor cuentas de lo que hizo, ahí la risa se acabará. Ahí no habrá risas, ahí lo que habrá es llanto y crujir de dientes. Ahí ya las risas pararán, la burla se acabará, los chistes serán una estupidez. Ahí entonces todo será lágrimas. Claro, parece muy rico chismear y hablar y pasar horas diciendo cosas, pero divide la iglesia, atenta contra lo que la iglesia es. Y por tal motivo, si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, gloria a Dios cuando eso pasa. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Si no te escucha, déjalo ahí. La indiferencia es la manifestación más clara del odio. La indiferencia no es amorosa bajo ninguna circunstancia. Estoy viendo que mi hermano peca y yo ya le dije, yo cumplí con decirle. ¿Qué es lo que dice el Señor? ¿Qué es lo que hay que hacer? Si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más. Y más adelante dice que si 2 o 3 están reunidos en su nombre, para esto, Dios también está ahí para dar testimonio. Y si 2 personas se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan en la tierra, les será hecho por mi Padre. Hay una garantía, reúnanse, 2 o 3 para confrontar a una persona. Dios está en el medio si haces eso. No estás solo, no estás yendo por tu intuición, no es un juicio a priori, es que tú sabes que ese hermano está en pecado. Y tú entiendes la responsabilidad que tienes de cuidar a tu hermano. Y como no te ha escuchado, llevas a 2 o 3 testigos. Con la actitud, ¿cuál es el deseo? ¿Avergonzarlo? ¿Cuál es el deseo? Ganarlo, ganar a tu hermano, que salga de ahí. Bueno, el hermano está terco y dice, no, mira, no. Bueno, ya lo intentamos. No, ¿qué hay que hacer? Llévalo a la iglesia. Aquí aparece la palabra iglesia, eclesía, la asamblea, los que son parte de la iglesia. Y eso delimita algo. Ahí en el mundo existen 2 tipos de personas, los que están en la iglesia y los que no. Hay 2 lugares ahora, la iglesia y el mundo. O tú eres de la iglesia o tú eres del mundo. Al final es confrontado en la iglesia y la persona sigue terco y dice, ¿qué debe hacer entonces la iglesia? Decirle, tú ya no perteneces a la iglesia. ¿Y cuál es el otro lugar? El mundo. Entonces la iglesia dice, tú, según tu manera de comportarte frente a este proceso, tú perteneces al mundo. Y la iglesia glorifica al Señor por ese proceso maravilloso. Eso es la iglesia. Ahora les pregunto, ¿ustedes creen que estamos viviendo como una iglesia? Si esa es la iglesia, si esto es lo que hace una iglesia, pregúntense por un momento si esta es la manera como estamos viviendo como iglesia. O si la indiferencia reina entre nosotros. O si el chisme reina entre nosotros. O si la crítica
y la habladuría abunda entre nosotros. Hermanos, esta no es la manera de vivir. Y les digo, de primerazo el Señor me ha hablado fuerte a esto. ¿Cuál es la iglesia que ustedes son? Porque esta es la iglesia que yo he instituido. Esta es la iglesia que yo anhelo que ustedes sean. Pero ¿qué iglesia son ustedes? Obviamente, durante estas 11 enseñanzas vamos a enfatizar un montón de cosas que nos ayuden para comprender cómo es que actuamos de esta manera. La necesidad que hay del sentido de comunidad, porque si yo no me relaciono con mis hermanos, ¿cómo saber si están en pecado? Pero es evidente, cuando vas a la casa de tus hermanos y te das cuenta que hay un hombre hablando muy fuerte y muy feo a su esposa y a sus hijos, y tú terminas de compartir y no dijiste nada, llegas a casa, chismeas con tu esposa, si te diste cuenta, uy, sí, terrible, no, a mí no me gusta cómo le habla. Y luego te juntas con un par de amigos y, hey, ¿sí has visto que este hermano ha sido? Uy, sí, yo también me di cuenta. Y la vez pasada fue peor. La vez pasada cogí al niño y trata un pum, 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 2 horas después, te juntas con alguien más y, ¿verdad? No, sí, yo también sabía eso. Esa no es la iglesia, hermanos. Así no es. Si tú ves eso, llamas a tu hermano. Sales con un hermano que está en alguna crisis económica y el hermano se pone generoso y te das cuenta que está siendo un mal administrador de sus recursos. Y uno se pregunta, pero yo quién soy para decirle, me da pena, me da vergüenza, ¿qué va a decir? ¿Cómo lo va a tomar? Yo prefiero no entrar en conflicto con nadie, yo no quiero tener problemas con nadie. ¿Esa es la idea de la iglesia? ¿Cómo seríamos si Dios hubiera dicho, uy, eso es allá problema de ustedes, yo no me quiero meter en problemas con nadie? Yo no voy a enviar a mi hijo a decirles cosas que ustedes van a entender mal y lo van a matar. No, no, no. El compromiso fiel del Señor por su iglesia espera consecuentemente una respuesta de compromiso fiel de cada uno de sus miembros para con sus miembros, porque esa es la iglesia del Señor. Lo más común es que un hermano peque, y lo más común en una iglesia es que los hermanos a su alrededor dejen de ser indiferentes y de chismear y confronten al hermano a solas y se ganen unos a otros. Esta es la belleza de la iglesia. Esta es la asamblea de creyentes que se cuidan unos a otros por el mandato del Señor de no permanecer en pecado, sino de ser conducidos al arrepentimiento que produce perdón y restauración. Esta es en parte la iglesia. No es todo lo que es la iglesia, pero esta es una buena definición de lo que es la iglesia. Y más práctico aún, porque, hermanos, hacer una prédica sobre qué es la iglesia es difícil porque la iglesia es tantas cosas que dices, ¿por dónde le entro a esto? Pero pensando en la necesidad de esta iglesia en particular, comprendí y el Señor me guió a abordar este asunto porque quizás es de lo que más se aqueja en esta iglesia. Las personas se quejan del mal carácter de otros. Sus preocupaciones, sus discusiones, sus pleitos, sus divisiones parecen continuar. Hermanos, yo he sido muy exhortado por el Señor a través de esta palabra y espero que así también ustedes estén siendo. Ahora, nosotros no somos los primeros ni los únicos que nos hemos hecho esta pregunta o hemos hablado acerca del tema, ¿qué es la iglesia? Y la iglesia tiene 2000 años, así que la iglesia ha conversado esto por muchos años y cada iglesia ha tenido sus líos. Ninguna iglesia ha logrado ser perfecta. Todas las iglesias han tenido sus líos y si no, leamos Apocalipsis. Léase Apocalipsis los primeros 3 capítulos y te vas a dar cuenta. Ustedes se pueden leer esto y se van a dar cuenta que las iglesias tenían serios problemas. Por más de que fueran fundadas por el apóstol Pablo, pastoreadas por Pablo, Timoteo, aún así las iglesias tenían problemas. Porque lo usual en una iglesia es que los hermanos pequen. Lo que no es usual es que los hermanos sean indiferentes al pecado de sus hermanos. Lo que debería ser usual es que cuando un hermano peca, sea confrontado y sea ganado. Y si no, sea expulsado. O lo ganamos o lo expulsamos, pero no podemos permitir que el pecado permanezca entre nosotros. La razón es que la iglesia, si no obra de esa manera, fácilmente empieza a desviarse y a dar un mal testimonio al mundo de lo que la iglesia es. Y no es así como el mundo nos cataloga, por malos testimonios, porque llamamos hermano a cualquier persona que asiste a la iglesia, porque no distinguimos entre unos y otros, porque no somos cuidadosos en saber si alguien realmente es creyente o no.
Y en el pasado, hermanos, en esta iglesia hemos bautizado miles de personas, pero miles. Hemos bautizado miles de personas. Y uno se pregunta, ¿dónde están hoy en día? Bueno, bautizamos, realmente no hubiera sido la mejor manera. Mojamos un montón de personas que al final nunca tuvieron un compromiso con el Señor, jamás habían experimentado la gracia del Señor. Y como consecuencia, abandonaron su falsa profesión de fe. Por esa razón queremos entrar en una nueva temporada de seriedad en esta iglesia para poder decir con claridad quiénes son los miembros de esta iglesia y certificar a aquellos que lo son. Algunos de ustedes dirán, bueno, ¿y quiénes son ustedes para hacer eso? ¿Quién es usted para decir quién sí es cristiano o quién no? Bueno, la palabra del Señor nos dice en Mateo 18 que nosotros tenemos la potestad de atar y desatar, de declarar perdonado o no a alguien, de nombrar a alguien como miembro o no de la iglesia. Esta es la autoridad que ha recibido la iglesia. No los pastores, la iglesia. Y ahí les pregunto, ¿quiénes creen ustedes que es la iglesia? Y se las pregunto de la siguiente forma. Cuando un hermano está enfermo y ustedes dicen la iglesia debería visitarlo, ¿a quién ustedes se refieren? ¿Ah? Al pastor, ¿cierto? Un pastor me tiene que visitar. Pero ¿quién es la iglesia? Los miembros. Pero en nuestra mente, ¿quién realmente es la iglesia? El pastor. Hay un hermano que está en necesidad y necesitamos movilizar ayudas y todo eso, que la iglesia haga algo. ¿Por qué la iglesia no hace nada? ¿Quién es la iglesia? Entonces, hay una concepción natural de que hay cosas que le pertenecen a gente en la iglesia, pero no a otros dentro de la iglesia. Esa es una mala concepción. Así que la iglesia no son los pastores. La iglesia tampoco es el edificio. Este lugar no es la iglesia. Yo sé que todos decimos, esta mañana le dijiste a alguien, ¿para dónde vas? Para la iglesia. Bueno, este lugar no es la iglesia. Esto es un lugar de culto, un lugar de adoración. Pero aquí, esto no lo podemos llamar la iglesia, porque Dios no murió por estas cosas que están muertas. Cristo murió por las piedras vivas con las que Dios está construyendo su casa espiritual. ¿Y quiénes son esos? Entonces, cuando decimos voy a la iglesia, podría ser cierto en el sentido de que vas a reunirte con la iglesia. Pero si vienes entre semana y aquí no hay nadie y dices voy a la iglesia, es raro, porque aquí no está la iglesia. Cuando ustedes se van a las 3 de la tarde, si tú vienes aquí a las 3 de la tarde, aquí ya no es la iglesia. La iglesia, ¿qué pasó con la iglesia? Se dispersó. Quiero volver a verla. ¿Cuándo tienes que verla? El día del Señor, el domingo. Esa también es otra cosa que vamos a hablar. ¿Por qué nos reunimos un domingo? Bueno, esa pregunta la vamos a responder a su tiempo. Así que la iglesia ni es un edificio, ni es el pastor solamente, ni son los líderes. La iglesia del Señor es la asamblea de los santos, todos los que han nacido de nuevo y pertenecen al Señor, que son comprados a precio de sangre por el Señor. Esa es la iglesia de Cristo. La próxima vez que te refieras a la iglesia, piensa de esa manera. Por último, hermanos, déjenme darles una definición de algunos hombres del Señor que, como les dije, durante estos 2000 años han reflexionado acerca de la iglesia, y estos hombres han hecho bien en darnos unas definiciones bien concisas de lo que es la iglesia. Obviamente la definición que les voy a dar, o este par de definiciones que les voy a dar, no dicen todo, porque hermanos, hay más de 22 imágenes en la Biblia de lo que es la iglesia. Como leíamos ahora Colosenses, la iglesia es la familia de Dios. Es real sacerdocio, es nación santa, es el cuerpo de Cristo. Son las ramas de una vid. La iglesia son las ovejas del buen pastor. Hay un montón de imágenes, y la razón de que tengamos tantas imágenes en la Biblia acerca de lo que es la iglesia es que ninguna de esas imágenes puede representar fielmente lo que la iglesia es. La iglesia es tan hermosa, tan valiosa, tan grande, que tenemos una riqueza de imágenes distintas para comprender lo que la iglesia es. Entonces, presten atención a esta definición, y los que puedan anotarla, está bien, o la puedes repasar en casa. La iglesia local es un grupo de creyentes bautizados, comprometidos a cuidarse unos a otros, que se reúnen regularmente para adorar a Dios a través de Jesucristo, para ser exhortados por la palabra de Dios y para celebrar las ordenanzas de Cristo, que son el bautismo y la cena del Señor.
Y todo esto bajo la guía de autoridades debidamente constituidas. Esta definición es del pastor John Piper, que es un hombre fiel de esta generación. Le ha permitido el Señor dar esta definición y la verdad que encierra cosas muy, muy amplias y muy hermosas. Noten, la iglesia local es un grupo de creyentes bautizados, comprometidos a cuidarse unos a otros, que se reúnen regularmente para adorar a Dios a través de Jesucristo, para ser exhortados por la palabra de Dios y para celebrar las ordenanzas de Cristo, el bautismo y la cena del Señor bajo la guía de autoridades debidamente constituidas. Otro de mis autores favoritos que conocí a propósito de Muestra Cristo hace un par de años es Jonathan Leeman. Leeman, en su libro La membresía de la iglesia, nos da esta definición. La iglesia local es un grupo de cristianos que se reúne regularmente en el nombre de Jesús para confirmar y supervisar oficialmente la membresía mutua en Jesucristo y su reino, a través de la predicación del Evangelio y la práctica de los sacramentos. Note que son muy similares. La iglesia local es un grupo de cristianos. Piper dice un grupo de creyentes bautizados. Esto es prácticamente lo mismo. Se reúnen regularmente en el nombre de Jesús para confirmar y supervisar oficialmente la membresía unos a otros. A través del bautismo oficializamos a alguien como miembro y recientemente 4 personas de nuestra congregación se bautizaron y los presentamos como miembros de la iglesia. ¿Y qué hicimos? Un proceso serio de varios meses en el que algunas personas no los pudimos bautizar por más de que tenían la intención de hacerlo. Porque lo que no queríamos era garantizarle a estas personas que eran creyentes cuando teníamos dudas en nuestro corazón. Así que a esas personas les seguimos predicando el Evangelio, estas personas siguen asistiendo a la iglesia y seguimos orando para que su profesión de fe sea cada vez más evidente. Y los 4 que bautizamos no son personas perfectas, pero eran personas que era evidente la obra del Espíritu Santo en ellos, transformándolos de una forma radical en su interior y dando testimonio de su nueva vida en Cristo. Y cuando garantizamos eso, vivimos un momento tan hermoso como iglesia, hermanos, bautizando a estas personas. Fue un momento especial. Así que la iglesia certifica la membresía de los creyentes a través del bautismo, pero también a través de la cena del Señor. En la cena, permitimos que los que tomen la cena sean los creyentes bautizados, los miembros de la iglesia. Ahora, esta iglesia no tiene una membresía oficial y vamos camino a eso. Vamos camino a que la iglesia tenga una membresía oficial. Es decir, que todos vamos a tener que pasar por el proceso de ser certificados en nuestra fe. Iremos a tu casa, conoceremos tu familia, nos sentaremos contigo, conversaremos, haremos preguntas y al final celebraremos la bondad del Señor contigo y confirmaremos que eres un hermano en la fe. Esa es la instrucción de la palabra del Señor para poder saber a quiénes pastorear. Porque hermanos, si yo soy pastor de una iglesia, yo quisiera saber quiénes realmente son de esta iglesia. Porque los domingos vienen 2 tipos de personas, los que son de la iglesia y los que aspiran serlo, que asisten. Tal vez tú invitaste a un amigo y él vino, pero ¿por qué vino? ¿Ya es de la iglesia? ¿Cuántos domingos deberías venir para poder certificarte como que ya eres de la iglesia? No existe, ¿verdad? Puede ser que el primer domingo ya te certifiquemos, porque naces de nuevo, porque recibes a Cristo. O puede ser que lleves 72,000 domingos y todavía no podamos dar testimonio de tu fe. No depende de cuánto asistas, no depende de si sirves en un área o no. Incluso tal vez haya hermanos que han servido en esta iglesia durante años y al final del proceso tengamos que decirles, hermano, ya no te podemos llamar hermano. Y todo esto quisiéramos hacerlo con el debido respeto y devoción por el valor de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia es una comunidad de creyentes por los que Cristo ha muerto y eso es evidente en su manera de vivir. Es así, hermanos, como nos encaminamos hacia esta serie. Yo creo que he dejado en sus mentes una cantidad de incógnitas y preguntas. Pero ¿cómo se les ocurre a estas personas decir lo que están diciendo? Pues hermanos, les animo a estar los siguientes 10 domingos, porque a través de la escritura vamos a aprender cosas tan maravillosas. Yo sé que algunos habían escuchado este texto de Mateo 18, porque donde 2 o 3 están reunidos, allí. ¿Cuántos habían escuchado ese texto? Ahora, ¿cuántos sabían que se refería a esto? ¿A cuántos les sigue gustando el pasaje? Ahora, este es un pasaje difícil. Y
Cada vez que leemos la Biblia, hermanos, es como cuando tú tienes una guitarra y tú sabes tocar alguna cancioncita, pero de repente llega un amigo a tu casa y este es un guitarrista profesional y agarra tu guitarra y tú dices en tu mente, ¿mi guitarra podía hacer eso? Pues hermanos, al leer la escritura y ver lo que la iglesia es, yo me he preguntado, ¿nuestra iglesia puede hacer esto? ¿Es así como podemos vivir? ¿Esto será posible o es solo un idealismo mágico? No, hermanos, estas son las promesas de Dios y su palabra se cumplirá en esta iglesia. Y yo anhelo con todo mi corazón, hermanos, que esto dé fruto en sus corazones, para que el pecado no progrese en sus vidas, la enemistad, la envidia, los celos, las discordias se anulen debido a que fielmente obedecemos con amor las instrucciones de nuestro Señor. Nos sometemos a Él y unos a otros nos bendecimos domingo tras domingo para confirmar con gozo, somos miembros del cuerpo de Cristo. Eso es lo que es una iglesia, hermanos. Nos ponemos en pie y damos gracias al Señor. Debo reconocer, hermanos, que hoy prediqué un cuarto de mis notas. Voy a grabar una prédica entre semana o tal vez dos más. Pero me bendice saber que esta es una hermosa manera de iniciar esta serie con un llamado tan fuerte y tan serio de parte del Señor a vivir como Él desea que vivamos. El Señor no murió en la cruz de forma dramática por nosotros para que nosotros vivamos de cualquier manera. Él entregó su vida por nosotros de tal manera para que su evangelio nos transforme, nos moldee, nos sane, nos restaure en toda nuestra manera de vivir. Y es lo que esperamos hacer como iglesia. Ese es mi compromiso como pastor de la iglesia. Y yo quisiera decirles eso, hermanos, mi compromiso como pastor y con el pastor Freddy, con aquellos que están en camino a ser pastores, porque esta iglesia necesita más pastores, es no permitir que el pecado progrese en medio de nosotros. Ser fieles a la palabra del Señor. Es más, no permitir que el pecado progrese en nuestras vidas. Y hemos generado este tipo de culturas. Hay gente que nos llama al orden. Yo tengo que rendir cuentas. Yo rindo cuentas a un grupo de hombres que pudieran pararse acá y dar testimonio de la constancia en la que nos rendimos cuentas. Sé que mi rendición de cuentas podría ser cada vez mejor. Y vamos camino hacia eso. Mi esposa, mi padre, las personas que me rodean, hemos generado una cultura de rendición de cuentas. Y queremos que eso sea una cultura en medio de la iglesia, en la que nos sometemos al Señor y con humildad reconocemos que necesitamos a Cristo. No importa si llevas 30 años, has predicado, has plantado no sé cuántas iglesias, o si recién llegas a la fe, todos los que pertenecen a su iglesia necesitan a su Salvador constantemente, día y noche. Y lo que Dios nos ha provisto es su cuerpo. ¿Y quién es su cuerpo? La iglesia. Por eso, hermanos, les pido que oremos, pidiendo al Señor unidad, sabiduría, entendimiento, para que podamos crecer como iglesia. Y un día, hermanos, celebrar que vivimos de esta manera. Quizás no de forma perfecta, porque es imposible, pero con un compromiso fiel, viéndonos los unos a los otros, sabiendo que nos estamos amando, cuidando, confrontando en amor, evidenciando las obras del enemigo, quien usa el chisme, la envidia, la ira, los pleitos para separar la iglesia y guerrear la verdadera batalla espiritual, perdonándonos unos a otros y amándonos como Dios desea que nos amemos. Y cuando eso pase, el mundo sabrá que somos sus discípulos, porque nos amamos los unos a los otros. No porque tengamos una camiseta linda, no porque pongamos estados en Instagram, no porque publiquemos un versículo cada vez que podamos. No estoy diciendo que eso esté mal, sino que lo que más brilla es nos amamos. Tú y yo nos amamos. Señor, santifica y purifica tu iglesia. Te pedimos, Padre nuestro, que por tu palabra, Señor, nos guíes, nos exhortes. Bien tú lo dices, Señor, en tu palabra, que es útil para la formación de nuestro carácter. Tu palabra, Señor, es lo que necesitamos, anhelamos como iglesia. Claro que la necesitamos como individuos, cada uno aquí necesita tu palabra, Señor, pero como iglesia, como un solo cuerpo que somos, como un solo cuerpo al que nos has unido en esta congregación local, Señor, necesitamos tu palabra,
porque tu palabra es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Queremos que así lo hagas con nosotros. Y en este llamado al orden, Señor, santifícanos. Líbranos, Señor, de la rebeldía, de la anarquía hacia ti. Libra a los pastores de esta iglesia, los que actualmente somos y los futuros pastores de esta iglesia, del autoritarismo y de creerse dueños de la gente. Líbranos, Señor. Libra a tu iglesia del favoritismo. Libra a tu iglesia de la división, del sectarismo. Libra a tu iglesia y santifícala y purifícala, Señor, para que seamos uno como tú. Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Y demos testimonio al mundo que a pesar de las diferencias, a pesar del pecado y a pesar de las múltiples formas en las que nos hacemos daño unos a otros, a pesar de todo eso, el amor cubre multitud de pecados y el Evangelio es suficiente para mantenernos unidos como hermanos que se aman y esperan la venida de su Señor para vivir eternamente juntos adorándote. Ese es el mensaje que quisiéramos dar, Señor. Permite que así sea, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. El sermón ha terminado, pero la palabra del Señor seguirá haciendo su obra en nosotros. Te esperamos la próxima semana para una nueva entrega de un sermón en Hila. Gracia y paz.